Aunque somos movidos muchas veces por nuestras propias fuerzas, la palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad. Ella es la que prevalece. Movidos por su palabra. Hola, 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 ¿qué tal? Vio el rapto de la iglesia. Quiero que pongas mucha atención, a lo que este hermano nos cuenta acerca de lo que él vio del rapto de la iglesia, de este evento maravilloso, de lo que sucedió luego del rapto. Él cuenta de una manera impresionante, amado, de una manera impresionante lo que sucedió, todo lo que él vio, la manera como sucedió. Sin más preámbulos, vamos a escuchar este testimonio poderoso de este amado ministro, de este amado hermano, quien nos cuenta lo que él vio de este evento tan maravilloso que es el rapto de la iglesia, este momento donde el Señor vendrá por una iglesia santa y sin mancha. Escuchemos este testimonio, pongamos mucha atención, escuchemos. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 44. Le damos lectura todos unidos a una sola voz. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Su pueblo dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Una vez más el 44, unidos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Puedo ocupar su lugar en esta noche. Alabados a Dios para siempre. Amado pueblo de Dios, la palabra de Dios nos habla en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Amados hermanos, Jesús hablando a la iglesia, a su pueblo, y nos dice, amados hermanos, que velemos, porque no sabemos a qué hora de venir vuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos exhorta en este pasaje bíblico y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bendito sea el Señor para siempre. ¿A qué hora vendrá el Hijo del Hombre? Dice la Biblia: a la hora que no pensáis. La Escritura testifica que nadie sabe ni el día ni la hora, dijo Jesús, sino solo mi Padre que está en los cielos. Quien sabe exactamente el día, la hora exacta de que Cristo volverá por su iglesia es el Padre. Amados hermanos, gloria al Señor. Yo quiero hablar en esta noche, a la luz de la Escritura bíblica, que hagamos conciencia, que reflexionemos un momento de nuestras vidas. Realmente, ¿cómo estamos viviendo delante de los ojos de Dios? La Biblia nos manda, Dios a través de su palabra, nos manda a velar. ¿A quién está hablando Jesús en este pasaje bíblico? Pregunto yo. ¿A quién le habla? ¿A los de fuera o a los de dentro? ¿A su pueblo o a los extranjeros?
Le está hablando a su pueblo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría a robar o a minar su casa, dice la Biblia que el padre de familia no lo permitiría, ¿verdad? Porque estaría esperándolo como un, amados hermanos, ¿cómo lo estaría esperando? El mundo impío, incrédulo, lo esperaría con un garrote. ¿Lo esperaría con qué? Con una escopeta, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero el caso es que no iba a dejar que robara. Bendito sea el Señor para siempre. Pero la Biblia dice en el versículo 44: por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Dice así o no dice? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo debe de estar la iglesia de Cristo? Preparada. Amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre. Cuán importante es estar preparados para el encuentro con Cristo. Amados hermanos, si yo les pregunto en esta noche, ¿es importante estar preparados? ¿Sí o no? Y si es importante estar preparados, porque miles y miles de personas en el mundo que, aleluya, que aluden ser cristianas, viven desentendidos y ajenos a la voluntad de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad que cambia el panorama? Se sienten duras las palabras cuando se nos confronta nuestra realidad. Lo cierto es que el porcentaje de cristianos que están velando es muy bajo, y Cristo quiere que todo su pueblo sea salvo. ¿Sabes? En esta hora, este pasaje bíblico Dios lo traía a mi vida, a mi corazón, y me decía: háblale a mi pueblo del último tiempo, y háblale de lo que está a punto de acontecer y de suceder en la haz de la tierra. Amados hermanos, estamos a punto de ser testigos de un escenario profético muy esperado por siglos y milenios por la iglesia de Jesucristo. Pero sabe una cosa, todo mundo piensa en la venida de Cristo. Todo cristiano piensa y está consciente que Cristo viene, que está a las puertas, que viene pronto. Pero yo quiero hacerles una pregunta en esta noche. Si en algún punto de su vida cristiana usted ha pensado, aleluya, de esta manera, usted ha llegado a pensar en algún momento: y si yo me quedara, ¿qué sería de mí? ¿Ha meditado usted en eso? ¿Ha reflexionado en eso? Si Cristo viene y yo no me fuere con Él, ¿por qué alguien no se iría con Cristo? Porque quienes no se irán con Cristo es porque no estaban preparados. Porque con Cristo solamente irán los que estén estemos preparados. ¿Es así o no es así? En el 2015, amados hermanos, Dios en su misericordia me mostró en revelación algo que nunca voy a olvidar y que lo viví en mi espíritu.
Y recuerdo que era un día normal como todos, un día tranquilo, pacífico, y nunca pasó por mi pensamiento lo que Dios traería a mi vida. Recuerdo aquella noche que yo oré para antes de descansar, y me acosté, y yo siempre le he dicho: Señor, si te place mostrar algo, revelar algo, haz conforme tu voluntad. Y amados hermanos, recuerdo que de pronto yo me miré, cómo fui trasladado en el espíritu a una gran ciudad, a un lugar enorme. Y en aquella experiencia yo estoy consciente, estoy mirando, estoy contemplando todo lo que allí sucede. Recuerdo, amados hermanos, que yo empecé a oír gritos. Empecé a ver la gente que gritaba, había alboroto por todas partes, había gran muchedumbre de gente corriendo, de acá para allá se cruzaban. Unos, amados hermanos, gritaban con desespero, desde el más grande hasta el más pequeño. Gente adulta, gente anciana, gritaban, lloraban, corrían, caían, se levantaban, volvían a caer. Y yo estoy en medio de aquel escenario. Yo no entendía qué era lo que estaba yo contemplando. Y yo estaba abrumado en aquel momento y asustado de lo que mis oídos estaban escuchando. Yo escuchaba que la gente lloraba con desespero. Nunca he oído un llanto tan agónico como en aquella experiencia. Bendito sea el Señor para siempre. Y yo estoy observando, yo estoy parado en medio de aquel lugar, en medio de multitud de gente. La gente pasaba alrededor mío, la gente pasaba ronzándome, y yo estaba asustado. Siendo franco, sincero, yo estaba asustado porque no sabía qué estaba pasando, no sabía por qué la gente lloraba, no sabía por qué la gente corría. Yo no entendía por qué aquella gente, aleluya, estaba tan abrumada. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Amados hermanos, de pronto yo escucho a gente que gritaban y decían: ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y oí a una, amados hermanos, oí a una mujer gritar y decía: no puede ser, yo me he quedado, bendito sea el Señor. Ella decía: me he quedado, porque aquella mujer gritaba, lloraba, se revolcaba en el suelo. Y yo decía: ¿qué está pasando? Y yo me acerqué a aquella mujer y yo le preguntaba: ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no entiendo esto. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Aquella mujer me respondió con una voz potente y me dijo: ¿acaso no te das cuenta que Cristo vino por su iglesia y nos hemos quedado? Alabados a Cristo. Aquellas palabras me estremecieron, amados hermanos, me sacudieron, taladraron todo mi ser, y yo empecé a decir: no puede ser cierto, no puede ser verdad. Cristo no ha venido, Cristo no ha venido, porque yo estoy aquí. Alabados a Dios para siempre. Y recuerdo en aquel momento que yo empecé a llorar, yo me desplomé a llorar, y yo decía: no puede ser verdad, no puede ser cierto, Cristo no ha venido. Yo empecé a llorar como un niño, amados hermanos. Yo quería entender lo que estaba pasando, pero no podía digerir aquello que yo sentía, aquella realidad en la que estaba viviendo. Empecé a correr llorando, y a correr. Yo corría sin parar, yo corría, me caía, me levantaba, y yo decía: Dios, ¿dónde está? Yo gritaba al cielo, le decía al Señor: ¿por qué me he quedado? ¿Por qué me quedé, Señor?
Yo le imploraba a Dios misericordia y decía: Señor, ¿por qué me he quedado? Perdóname. Yo le empecé a implorar a Dios misericordia. Yo corría, amados hermanos. A nadie le deseo lo que yo sentí aquel día. A nadie le deseo lo que yo sentí en mi ser en aquel día. Yo lloraba con desespero, gritaba: ¿por qué me he quedado? ¿Por qué, Señor? Yo corría y corría entre aquellas multitudes. Yo vi mucha gente que yo conocía. Yo vi pastores, evangelistas, vi familiares míos que corrían y me reprochaban y me decían: nos hemos quedado. Y yo solamente lloraba y corría. Yo no quería aceptar aquella realidad. Yo no quería aceptar de que yo me había quedado. Y yo decía: Señor, ayúdame, téndeme misericordia, ayúdame, Jesús. Yo recuerdo, amados hermanos, que yo iba corriendo, alejándome de aquel lugar. Yo empecé a ver seres, amados hermanos, personajes vestidos con saco y corbata, altos de estatura, que venían de frente a donde yo iba corriendo. Y no solamente yo, iba corriendo mucha gente, iba corriendo en la dirección que yo corría. Y recuerdo, amados hermanos, que cuando venían a una corta distancia, aquellos seres se empezaron a transformar. Tenían apariencias de humanos, pero realmente no eran humanos. De pronto empecé a ver seres horripilantes, literalmente demonios, y se abalanzaban sin piedad hacia los hombres. Empezaban a torturar a la gente, los masacraban, hacían estrago con la gente corría de aquí para allá, la gente lloraba, la gente gritaba. Y yo escuché una voz que decía: ha llegado la gran tribulación. Ha llegado la gran tribulación. La gente se golpeaba, se arrancaban. Yo miraba literalmente cómo se arrancaban el cabello y corrían. Y decían: no puede ser cierto, esto no puede ser verdad. Y yo decía: Señor, ¿por qué me he quedado? Ayúdame, por favor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Recuerdo, amados hermanos, que en esta experiencia yo corría y corría, pero cantidades de demonios empezaron a caer sobre la tierra como si fueran plagas. Empezaron a llenar el planeta Tierra, inmensidades de seres extraños, amados hermanos, y horripilantes empezaron a plagar en la tierra. Bendito sea Jesús para siempre. Y yo corría, yo quería escapar. Recuerdo que me empezaron a perseguir. Cantidades de demonios me perseguían en aquella experiencia. Yo corría y sentía tan horrible el desespero, amados hermanos, como me iban persiguiendo. Y yo clamaba a Dios: ayúdame, por favor, ayúdame, Señor. Y yo seguía corriendo, amados hermanos, sin parar. Lo único que quería era escapar la gente. Yo miraba como aquellos demonios a los niños pequeños los partían en dos, los desmembraban y se reían de la humanidad carcajada. Ellos se reían y decían: ¿verdad que nos engañamos? Ustedes nos creyeron a nosotros. Ellos le chantajeaban a la gente, en su cara se reían y decían: ustedes creyeron en nosotros, ustedes nos creyeron a nosotros, y mírense ahora, mírense lo que son y dónde están. Alabado sea Dios para siempre. Amados hermanos, y yo lloraba. Y yo entendí por qué la gente corría, entendí por qué la gente lloraba. Yo sentía algo
que no puedo encontrar una palabra como explicar el vacío, el dolor tan grande que yo sentía dentro de mí. Y yo le decía a Dios, ayúdame, dame una oportunidad, Señor. Yo recuerdo, amados hermanos, que la humanidad estaba sola, nadie hacía nada por nadie, era solamente dolor, tristeza, soledad. Ahí no había amigos, ahí no había familia, ahí no había nadie, todos eran como desconocidos, nadie tenía tiempo para nadie, todos estaban huyendo, todos querían escapar, todos querían huir de esa cruda realidad. Alabado sea el Señor para siempre, pero no había dónde ir, no había dónde escapar, no había dónde esconderse, no lo había, amados hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Recuerdo que llegó un punto en aquella experiencia, amados hermanos, que yo le gritaba a la gente, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Yo quería que alguien me explicara, yo quería que alguien me dijera por qué estaba sucediendo aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuerdo que nadie me daba respuesta. La única respuesta era: nos hemos quedado, Cristo vino por su iglesia y nosotros nos quedamos. La gente lloraba amargamente, hermanos, había un peso de conciencia tan terrible en todos, había un peso de conciencia tan horripilante. Y yo decía: Dios, por favor, acuérdate de mí, ten de mí misericordia. Yo decía: Señor, ¿por qué me quedé? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste? Yo recuerdo, amados hermanos, que yo me cansé de correr y yo me tiré de rodillas a llorarle a Dios, a gritar como loco al cielo. Y yo decía: Señor, perdóname, por favor, perdóname. Ayúdame, Jesús. Yo recuerdo que mientras yo lloraba a gritos con desespero, yo vi a 5 predicadores que yo conozco, que ellos venían hacia donde yo estaba. Y cuando ellos me ven llorando, ellos se sorprendieron. Ellos estaban sorprendidos cuando me vieron allí llorando. Yo recuerdo que ellos como que no sabían lo que había pasado. Ellos no sabían qué había acontecido. Y yo, llorando a Cristo, le dije: hermano, Cristo ya vino y se llevó a su pueblo. Y ellos decían: pero ¿cómo que no nos dimos cuenta? Yo recuerdo que en aquel momento ellos se miraban los unos a los otros y decían: pero no puede ser. Y yo recuerdo, amados hermanos, que ellos siguieron su camino, agarraron cada quien por su lado, y yo allí me quedé llorando. No sé qué tiempo transcurriría, hermanos, allí. Recuerdo que de pronto viene hacia donde yo estoy un muchacho alto, delgado, de ojos azules, cabello rubio, amados hermanos. Aquel muchacho era de buen parecer. Viene caminando, era alto de estatura, viene caminando hacia donde yo estoy, vestido con saco y corbata. Recuerdo que traía una camisa blanca, un saco negro, camisa negra, bien vestido. Aquel personaje viene hacia donde yo estoy, viene sonriendo con una sonrisa, amados hermanos, impresionante, que yo no puedo olvidar. Recuerdo que aquel muchacho viene y se para frente a mí y me dice esta palabra, y me dice: yo soy Lucifer y ellos me pertenecen, el mundo me pertenece, decía.
Y yo no creía lo que aquel personaje decía, pero mientras él decía esas palabras se reía, se reía. Él no paraba de sonreír. Recuerdo que en aquel momento aquel muchacho se transformó y era un monstruo que yo nunca había visto. Era algo tan despreciable, tan espantoso y horripilante. Y se me balanzó encima de mí. Y yo empecé a pelear con aquel ser. Y yo decía: Dios, ayúdame, ten de mí misericordia. Ten de mí misericordia. Yo clamaba a Dios, hermanos, mientras que yo sentía que aquel personaje me estaba venciendo. Tenía garras enormes, hermanos, como cuchillos muy afilados. Recuerdo que él me estaba dominando en aquella experiencia. Yo sentía que no podía vencer, no podía luchar con aquel ser. Su fuerza que él tenía eran incomparables, hablando humanamente. Pero recuerdo que cuando yo sentía desfallecer, cuando yo sentía que más no podía, cuando yo sentía que me daba por vencido, miré una espada ardiente de fuego que salió del cielo y lo traspasó y lo desintegró en segundo. Amados hermanos, cuando yo vi aquella gran visión, lo vi, amados hermanos, literalmente oí una gran voz tronante del cielo que dijo esta palabra y dijo: Sabino, hijo mío, quiero que sepas que aún yo no he venido por mi pueblo, solamente te estoy mostrando lo que se vivirá en la gran tribulación. Después que mi iglesia sea quitada de la tierra, habrá soledad, habrá llanto y desespero, y no habrá paz para nadie. Bendita sea la gloria de Jehová para siempre. Iglesia, somos bienaventurados porque Él aún está con nosotros. Y ahora es el tiempo de arreglar cuentas con Dios, iglesia. Jesús viene, pero viene por un pueblo que esté preparado. ¿Sabes? Muchos cristianos hoy en día dicen: yo me voy con Cristo si Cristo viene. Porque no saben qué es prepararse. Hay gente que piensa que estar preparado solamente es ayunar y orar, y han dejado lo más importante, que es el amor los unos por los otros. Hay gente que dice: yo me voy con Cristo, y está en enemistades, están en pleitos, en celos, en contiendas. Hay gente que dice que se va con Cristo y no han podido perdonar, sus corazones están dañados con raíces de amargura. Hay gente que dice que va a ir al cielo si Cristo viene. Ellos creen que se van a ir con Él en la condición que se encuentran. ¿Sabe? Dios nos está dando tiempo para que nos preparemos, para que arreglemos cuentas con Él. Él nos está dando tiempo para que escapemos de la ira venidera. Él nos está dando la oportunidad, amados hermanos, porque tenemos que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cristo vendrá de un momento a otro. Cristo aparecerá de un instante a otro sin previo aviso, y la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar velando. La iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia tiene que estar con su vestidura blanca y resplandeciente, como una novia ataviada para su esposo. La iglesia debe de estar arreglada, bendito sea el Señor, porque Cristo
no viene por una iglesia, bendito sea el Señor, andrajosa. Cristo no viene por una iglesia que esté vestida cual ramera. Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin manchas y sin arrugas. Por una iglesia que ha lavado su vestidura en la sangre del Cordero. Una iglesia que no ha vacilado con su palabra. Una iglesia que ha estado velando, aleluya, por toda su vida hasta el encuentro glorioso con Él. Cristo no viene por cualquier iglesia, viene por una sola iglesia, la que Él compró y lavó con su sangre derramada en la cruz. Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Cristo viene por una iglesia que está separada del mundo. Por una iglesia que está, amados hermanos, muy lejos de la inmundicia de este mundo. Porque la iglesia está tomada de la mano de Jesús, esperando su pronto retorno. La Biblia dice que Jesús vendrá a la hora que no pensáis. Amados, es impactante lo que acabamos de escuchar. Impresionante lo que nos contó este amado hermano. Por eso la iglesia siempre tiene que estar lista. La iglesia tiene que estar preparada. Vivir la vida que Cristo ganó para ella. Vivir esa vida abundante, esa vida donde la vida del Espíritu Santo ha sido derramada en nosotros. El mismo Dios se ha mudado en nuestras vidas. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir, amado, con nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Tenemos que vivir nosotros manifestando todo lo que el Señor en ese paquete completo de la salvación nos entregó a nosotros. Cuidemos esta salvación tan grande. Cuidémosla, amado, mostrando agradecimiento al Señor por lo que Él por gracia una vez y para siempre hizo allá en la cruz del Calvario. Cuidamos la salvación porque es algo maravilloso, es lo más grande que nos pueda pasar a nosotros. Bendecimos a este ministro por este testimonio. Y si tú estás hasta este momento en el video y no tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, quiero decirte que el Señor viene a buscar una iglesia santa y sin mancha, y que el Señor es quien hace el llamado interno al corazón de todos aquellos que quieren recibir salvación y vida eterna. Yo voy a hacer el llamado externo ahora, pero si tú estás ahí, el Señor a través del testimonio del hermano ha tocado y te está haciendo el llamado interno, no resista la voz del Señor, no rechaces esta oportunidad. Repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, enséñame a vivir a tu manera, escribe mi nombre en el libro de la vida, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a obedecerte y a honrarte en el nombre de Jesús. Amén. Esto es Opinión Bíblica, tu pastor Pedro Escobosa. Hasta la próxima. Bendiciones.